servicio de la verdad. Hola, bienvenidos a este canal y bienvenidos a esta serie que hemos dado en llamar El Evangelio para Evangélicos. Hoy vamos a ver en esta tercera entrega, en este tercer video, el siguiente tema. ¿Qué es un pastor para la sociedad evangélica de nuestros días? Y la otra parte, ¿qué es un pastor para las escrituras, para la Biblia o lo que el Nuevo Testamento enseña acerca del perfil de un pastor? Arrancamos. Bueno, ¿qué tema es este? ¿Qué es un pastor para la sociedad evangélica de nuestros días? ¿Cuál es la idea que tienen los evangélicos, que tenemos los evangélicos acerca de qué es un pastor? Siempre estamos hablando en términos generales, no estamos hablando en casos en particular de grupos en particular, sino en general, para la sociedad evangélica en general. ¿Qué es un pastor? Básicamente, un pastor es un profesional más, como un médico, como un abogado, como un arquitecto. El pastor evangélico es visto como un profesional, alguien que dirige un grupo religioso al que se le llama iglesia. El pastor evangélico es alguien que está al frente de lo que podríamos llamar un emprendimiento religioso o de tipo religioso. ¿Cuál es la función de él? Después vamos a hacer la diferencia entre lo que es un profesional y lo que es un oficio, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, la función del pastor es predicar, aconsejar, bautizar, evangelizar, cuidar que se sigan las normas y reglamentos de su denominación. También su tarea es coordinar a los líderes que están bajo su autoridad. Repito, estamos analizando lo que es para la sociedad evangélica de nuestros días la idea de un pastor, el concepto que tiene la gente de la sociedad evangélica que pertenecemos, el concepto de lo que es un pastor en forma general. Repito, el pastor evangélico es un hombre que está al frente como cabeza de un grupo religioso a la cual se le llama iglesia dentro del mundo evangélico. ¿De dónde vienen los pastores? La mayoría surgen de seminarios o institutos bíblicos que abundan en el ambiente evangélico, ¿verdad? En estos seminarios o institutos bíblicos, este profesional que se prepara, donde se prepara, ¿qué recibe? Básicamente se le enseñan materias donde están mezcladas la teología, la filosofía y la pedagogía, entrelazadas. Él recibe capacitación en estos tres campos, en esos lugares donde se preparan los pastores, que puede ser un seminario, repito, o un instituto bíblico. Esta es la idea que nosotros tenemos, o que la gente tiene, el miembro común de un grupo religioso, de una iglesia evangélica, ve la figura del pastor de esta manera. En el mejor de los casos, es un hombre con buenas intenciones, fiel a su denominación y que sirve en este
en estos grupos religiosos. Eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, es una pareja homosexual que es invitada a pastorear uno de estos grupos. Estos últimos casos se están viendo en estos últimos días. Quizás hace 10 años atrás, de ahí para atrás, esto sería una cosa que no entraría en la mente o en la cabeza de un evangélico. Pero hoy es una realidad y pasa a formar parte del extremo. Dentro de este abanico que se abre entre un pastor formado en la década del 80 o 90 y un pastor formado o un líder religioso formado en esta época. Entre estos dos extremos, entre este mejor de los casos, como dije, y entre este peor de los casos, hay una gran variedad en el medio, una gran variedad de ideas o de conceptos acerca de un pastor o de lo que es un pastor, dependiendo de cómo sea esas personas. Ahí hay de todo, hay de aquel que, como dije, tiene buenas intenciones y está sirviendo con buenas intenciones. Después tenemos gente que tiene un negocio en la iglesia, que está pensando en la parte monetaria de la iglesia o de esos grupos, y abundan esos casos, y los hemos visto y lo estamos viendo, hasta llegar hasta estos otros extremos que estamos viendo ahora, que los vamos a analizar y que es de una extrema gravedad, por la gran confusión que crea en la gente y por la gran degradación que hay en el ambiente evangélico acerca de las cosas que son muy importantes de la vida cristiana, conceptos muy importantes de la vida cristiana, como esto que estamos viendo, qué es ser un pastor o cuál es la idea que tenemos acerca de un pastor. Bueno, esto es un análisis a grosso modo el que acabamos de hacer acerca de la idea que tienen los evangélicos acerca de lo que es un pastor. Podríamos hablar mucho más acerca de este tema, podríamos hacer un video largo sobre esto, pero no es la idea, sino que la idea es presentar a modo sintético, de modo sintetizado, las dos posturas, lo que piensan los evangélicos hoy en día de lo que es un pastor y lo que las escrituras dice que es un pastor. Y ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué es un pastor para la Biblia? Para las escrituras. Vamos a ver 3 textos que quiero compartir que nos dan ese pantallazo de lo que la Biblia enseña que es un pastor. El primer texto está en 1 de Timoteo capítulo 3. Dice así el apóstol Pablo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Segundo texto. Tito. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución
ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El tercer texto es Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dijimos al principio que íbamos a hacer la diferencia entre profesional y oficio, o profesión y oficio. Un profesional es alguien que ha estudiado y se ha capacitado en una determinada carrera para dedicarse a llevar adelante esa carrera para la cual fue capacitado y va a recibir una remuneración por eso. Ejemplo, un abogado o un arquitecto. Eso es la profesión o un profesional. ¿Cuál es la diferencia con un oficio? Un oficio es una habilidad que una persona tiene desde su nacimiento. Y él desarrolla esa habilidad porque le sale prácticamente de una manera natural. Y más allá de que si reciba o no reciba una remuneración por lo que hace. Un poco de lo que habla Primera de Pedro capítulo 5. Esto en relación a lo que es el pastor según la sociedad evangélica de hoy y según las escrituras, que es lo que estamos viendo. En la sociedad evangélica de hoy nosotros vemos la figura del pastor más como un profesional que se capacitó, que se preparó, que fue entrenado y debe recibir una remuneración a cambio del servicio que él presta a través de esa profesión que es ser un pastor evangélico. En las escrituras, y especialmente en este último versículo de Pedro, nosotros vemos a la figura del pastor o anciano como alguien que tiene la habilidad, que se le dio la habilidad para hacer la tarea pastoral prácticamente sin estar esperando ningún tipo de remuneración. Fíjense el texto. Ahora, como para juntar estos tres textos, de los cuales creo yo habla claramente del perfil pastoral o del perfil de la persona que se dedica al pastorado, lo podemos resumir de la siguiente manera. El pastor, según las Escrituras, según el Nuevo Testamento, básicamente es un padre de familia que gobierna bien su casa. Es decir, es un hombre, padre de familia, que rige la vida de su casa, de su hogar, conforme a las Escrituras. Es más, este hombre, este padre de familia, pastor, es un ejemplo a los de afuera de su casa de cómo pastorear su propia casa. El énfasis, según las Escrituras, según el Nuevo Testamento, el énfasis
es el pastoreo de la propia casa. Repito, el énfasis de la función pastoral o del oficio pastoral, el énfasis es que esta persona está pastoreando su propia casa. Su familia es la iglesia, como énfasis, como prioridad, como primera cosa. Su propia casa, su familia, su hogar. Después pastorea hacia afuera. ¿Se entiende? Si nosotros vemos estos tres textos por lo menos y tuviéramos que sintetizarlo, lo que los tres textos dicen acerca de la idea que Pablo o los apóstoles o Tito o Timoteo, cualquiera de ellos tenía de el perfil de un pastor, de alguien que está al frente de un grupo religioso que se llamaba la iglesia y que confesaban a Cristo en aquellos días. El perfil es este, el de un padre de familia que está pastoreando su propia casa, su hogar como prioridad, como énfasis. Y después, siendo ejemplo de lo que está haciendo en su propia casa, puede extenderse a pastorear a otros, a otras familias o a otras personas. Pero primero él está cumpliendo esta función, este oficio, esta habilidad dada por Dios en su propia casa como prioridad, como énfasis. Bueno, nos va quedando claro acerca de lo que estamos analizando. ¿Cuál es la idea de la sociedad evangélica de nuestro tiempo de la imagen pastoral? Queda claro que es más como la de un profesional, ¿verdad? Y en las escrituras, por lo que estamos viendo, la imagen, el perfil del Nuevo Testamento acerca de lo que es la figura pastoral no es como la de un profesional, sino que es más como la de un oficio, un oficial en el sentido de que tiene un oficio dado por Dios. Pero hay una segunda cosa que forma parte del perfil pastoral del Nuevo Testamento o de las Escrituras y que para mí es muy, pero muy importante y que en nuestros días prácticamente no existe en el ambiente evangélico a la hora de dibujar, por así decirlo, el perfil de un pastor evangélico de nuestros días. Y esa cosa está en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Dice el apóstol Pablo: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Según el apóstol Pablo, un líder cristiano, un pastor, un anciano, un presbítero u obispo, para estar al frente de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo en este mundo, tiene que primero ser aprobado. ¿Qué significa esto? Aprobado por Dios, no por los hombres, no por las instituciones religiosas humanas. Dios se toma el trabajo de confiar la iglesia de Él, su cuerpo en este mundo, a aquellas personas a las cuales Él primero las prueba. Este término, aprobado, que usa Pablo aquí, tiene mucho que ver con la palabra test. ¿Qué está diciendo Pablo? Que dentro del perfil de un pastor en el Nuevo Testamento tenía que estar esto presente. Una persona para estar al frente de la iglesia tenía que ser testeada, examinada, probada, nada más y nada menos
que por el dueño de la iglesia, Jesucristo. Ustedes saben que para aprobar un auto se le hace primero el test de choque, el crash test. Es decir, que se agarra el vehículo, previo a salir a la venta, se agarra un prototipo y se lo estrella normalmente contra un muro de cemento o una barrera de hierro, y se estudia la colisión, la deformación del chasis y de la carrocería del vehículo para ver si ese vehículo va a soportar un accidente de los futuros usuarios y que les ayude a que ese accidente que puedan tener puedan salir ilesos o no. Entonces hay unas normas para ver que ese test de choque sea superado o no. Esto es algo así. Dios no confía su iglesia a cualquier persona. En el video anterior dijimos que pudiera haber miembros de las iglesias evangélicas con una falsa conversión, y es muy probable, de hecho lo es, hay pastores o líderes que también han vivido una falsa conversión porque en las últimas décadas no se ha estado predicando el evangelio verdadero, entonces la gente tiene falsas conversiones. ¿Ustedes creen que Dios va a confiar a un falso convertido su iglesia, su cuerpo en este mundo? No. Dios se toma el trabajo de testear primero, como a los autos, antes de que salgan a la venta. Dios se va a encargar de agarrar a la persona candidata a ser pastor, líder de una iglesia. Estamos hablando de una iglesia verdadera, de un grupo verdadero de fieles cristianos, y lo va a testear. Normalmente, ¿cómo lo hace? Bueno, existe en las escrituras la imagen del desierto. Cuando Dios lleva a sus líderes al desierto para ser testeados, para ser probados. Pasó con Juan el Bautista, pasó con Pablo, pasó con Pedro, con la gente del Antiguo Testamento también. Entonces, un pastor en el Nuevo Testamento, según la idea que tenían los apóstoles y sus colaboradores, era alguien que tenía que tener desierto en sus espaldas, para usar una expresión. Alguien que fuera testeado por Dios, directamente por Dios. Debía ser examinado previo a la aprobación. No por un seminario, no por un instituto bíblico, no porque haya ido al campo misionero. Eso no le va a dar el test que Dios busca de sus pastores para sus iglesias. Y después que fue testeado, todavía aquí hay más. Después que es testeada la persona, que es examinada, que Dios la llevó al desierto, dice las Escrituras que Dios sacó al pueblo de Israel al desierto para sacar de dentro de ellos qué había dentro de ellos. Si había fidelidad a Dios o no, si había un entendimiento claro de quién era Dios o no, y lo probó en el desierto. Lo mismo hace con los líderes. Después que la persona es testeada, de que pasa este examen de Dios, recién después se le confía el evangelio verdadero, dice Pablo. Fíjense a dónde hemos llegado, a dónde nos hemos metido. Dijimos que puede haber falsos cristianos en las iglesias, que puede haber falsos pastores que no han sido convertidos verdaderamente. Y en esos casos, ¿qué evangelio están predicando? Cualquier cosa. Evangelio es diferente, dice Pablo.
porque si la persona no fue testeada por Dios, no fue aprobada y no se le confió el evangelio verdadero, esa persona no está predicando el evangelio verdadero. Hasta aquí este pequeño análisis acerca de este tema tan importante que estamos viendo dentro de esta serie, que es el Evangelio para los Evangélicos. Y en particular, la idea que tenemos acerca de lo que es un pastor es uno de los temas fundamentales que están en las Escrituras y que, como dijimos en los primeros videos, en los últimos tiempos estamos teniendo ideas tergiversadas o desviadas de la realidad bíblica acerca de esos temas importantes que hacen al cristianismo. Uno de ellos es el pastor. ¿Qué es el pastor? Espero haber sido claro y también los espero en la próxima entrega de esta serie. Quisiera ver algunos comentarios y si es necesario volver a algunos de los videos y poder aclarar un poco más en profundidad, lo podemos hacer. Esto simplemente pretende ser una síntesis de este análisis y espero que sirva y sea de bendición porque necesitamos un despertar en el mundo evangélico en estos tiempos tan duros que nos toca vivir y en la cual estamos como la iglesia de Cristo para extender el reino de Dios y para poder hacerlo de la manera bíblica debemos entonces autoexaminarnos constantemente de cómo estamos entendiendo nosotros esas cosas fundamentales que hacen a la vida cristiana. Muchas gracias por ver este video, espero los comentarios y por supuesto los espero en el próximo video. Que Dios los bendiga, muchas gracias.